Artlist.io. Hola, estimados escuchas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Cafecito con Shine. Estamos con el episodio número 12, con el tema Lo que nadie revisa antes de firmar un contrato de arrendamiento y luego cuesta caro. Bueno, estamos con la licenciada Catalina. ¿Cómo está, licenciada? Hola, hola, muy bien, muy bien. Qué bueno, ¿ya tiene su cafecito? Pues la verdad, hoy va a haber agüita porque tengo mucho Sí, calor, pero igual. lista para darlo todo hoy. Aquí andamos con mucho calor, pero bueno, es parte de la temporada. Licenciada, tenemos una situación bien marcada. Recuerda que hemos platicado el tema del contrato en diferentes índoles, pero muchos de nuestros escuchas, yo creo que hemos hecho lo mismo que hago yo. Oye, ¿tienes el contrato de un software? Sí. ¿Y qué haces? Le doy next, 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 next hasta que se termina. Ok. Oye, ¿has leído los contratos de tu cuenta bancaria y todo eso? Ah, no, nada más veo medio, más o menos lo importante y ya. Oye, ¿ya viste las cláusulas? ¿Ya viste las penalizaciones? ¿Ya revisaste los montos por uso de cuenta y todo? Ah, sí, pero no. O sea, ¿cómo? Sí, porque me lo dice el asesor. ¿Y lo validaste? ¿Es que diga lo que dijo el asesor en el contrato? La verdad es que no. Entonces, pues tenemos varias series de contratos, desde cuestiones laborales, cuestiones personales, que el seguro de vida, el seguro de gastos de médicos mayores, el de gastos médicos menores, la póliza del tema del seguro del auto, los mismos contratos perdón, del automóvil, de la casa, etcétera. Pero en este caso vamos a tocar el tema del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento nos puede indicar realmente qué es un contrato de arrendamiento y qué diferencia tiene con los otros, qué es lo que nos da a entender. Sí, claro que sí. Digo, parte muy importante y sobre todo en cada contrato es el objeto de lo que se está haciendo en ese contrato. Como lo mencionas tú, la importancia de un contrato es que es el acuerdo de voluntades de ambas personas en la acción que estén realizando. En el caso del arrendamiento, pues obviamente incluso al momento de ver que se define sobre una propiedad y sobre ahí un monto de una renta, entonces ahí más o menos te das cuenta que es un contrato de renta y no un contrato de seguro de vida, ¿no? Pero como dices tú, sí es bien importante leer estas cláusulas y como lo hemos mencionado en podcasts anteriores, pues sí les damos las características más importantes como pues para que puedan diferenciar de un otro. Sí hay diferencias, pero la más importante es leer como tú lo dices. Correcto. Aquí, por ejemplo, bueno, los asesores e inversionistas de toda esta cuestión, porque a fin de cuentas todo propietario pues es un inversionista, se den cuenta de que el verdadero riesgo no está si paga o no el inquilino, sino en todo lo que no se revisa antes. Uno como propietario también, pues tiene sus cláusulas, ¿no? Que no puedes tener mascotas, que no tienes niños, que no puede haber fiestas después de las 11, 12 de la noche, ¿no? Por cuestiones de que si es un departamento, no vais a molestar al otro inquilino, y puede esto generar un problema, el pago de algunos mantenimientos, ¿no? Que realmente cuando dicen, oye, ¿cuánto es la renta? 10,000 y más el mantenimiento. Y, oye, pero que me dicen que ya me cortaron el acceso a la alberca. ¿Por qué? Que porque no he pagado mantenimiento. Pues yo te dije que tienes que pagar el mantenimiento, ¿sí? Porque no estaba incluido dentro de la renta. Y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, estoy poniendo nada más un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, la validación real del propietario, ¿qué es lo que se tiene que revisar ahí en el contrato? En decir, él es el propietario. ¿Cómo yo sé que esa persona que está firmando es el propietario y no es un prestanombres u otra persona? Y si es un prestanombres, ¿cómo me ampara que esa persona está avalada a ser el prestanombres del propietario? Por citar un caso del inquilino, no sé ahí. ¿Cómo sería, licenciado? Mira, muy malamente aún existe la práctica de
híjole, no pido mucha información para no sentir una inseguridad, ¿no? Cuando realmente sí tienes que pedir esa información importante para saber si la persona realmente es la que te está rentando y que es el verdadero propietario. He tenido muchos clientes en los cuales han llegado hacia mí porque omitieron este tipo de detalles tan importantes y en el cual pues nosotros tenemos que solucionar o dar una asesoría para poder llegar a un arreglo. Digo, ya que nosotros en lo personal en Shine, pues parte importante es checar ambas documentación y validar de ambas partes, porque pues nosotros somos unos mediadores en las cuales aterrizamos una operación inmobiliaria. Pero si, por ejemplo, tú, como tú, Cris, que eres propietario y que tienes tu propiedad, o por ejemplo, tú que vas a rentar, en esta posición en la que estás, que tienes que saber si realmente la persona que te está rentando es el legal propietario, pues sí te tiene que proporcionar lo que es un folio real o un número en el cual en el registro público de la propiedad de cada estado, pues ahí aparece quién es el legal propietario para que tú puedas pues checar junto con su identificación que la persona coincida, pero que sí en ese momento en el sistema de registro público sea la persona indicada. Si después te aparece que es otra persona, pues ok, no hay ningún problema. Digo, tampoco es un candado como el decir, si no eres el propietario no me la puedes rentar. No, en este caso puede haber personas que con un poder simple que les otorga el propietario, ellos pueden firmar por representación de ellos mediante este documento, pero sí que solicitar todos los documentos que puedan acreditar que la tercera persona que está apareciendo en la operación inmobiliaria tenga toda la facultad legal para que tú te sientas tranquilo, tanto como pues inquilino como obligado solidario si vas a firmar en un contrato en el cual vas a comparecer en garantía de la otra persona, pues también hay que checar no caer en conjunto con nuestro compañero inquilino o amigo o familiar, en una desventaja de no checar estos documentos. La verdad sí es bien incómodo para ustedes como asesores independientes o como, por ejemplo, inquilinos que están viendo propiedades sin un asesor que esté de intermediario o una empresa como nosotros, como Shine, sí chequen ese tipo de documentos. Es bien importante, Cris. Ok, correcto. Ahora, por ejemplo, la situación legal del inmueble, cuando hay gravámenes, juicios, por ejemplo, ahorita nos puede indicar qué es un gravamen, qué es un juicio, para que el público que no es conocedor de este tema pueda conocer sobre estas palabras y irlas entendiendo en un lenguaje más coloquial y no tan técnico, porque es uno de los grandes errores que los expertos hablan como técnicos o lo quieren hablar de una manera rimbombante y decir, sí, pero la mayoría de la gente no está especializada en esos temas. ¿Nos podría decir ahí en esta ocasión de la situación legal y estos conceptos? Claro que sí, la verdad son muy sencillos y deberían de entenderse como tal. Mira, estamos hablando que hay un gravamen o un gravamen es cuando hay un crédito o hay algo mercantil en una propiedad. Es decir, yo compré mi casa, pero lo tengo mediante un crédito hipotecario, entonces pues prácticamente la casa no es mía, es del banco hasta que se la termine de pagar, entonces prácticamente tiene un gravamen, es decir, no es completamente tuya. Otro ejemplo que pudiera haber es a lo mejor yo la hipotequé o a lo mejor la di en, no sé, para una garantía, entonces pues ya ahí tiene un gravamen la propiedad en el cual pues no puede ser utilizada porque está como en otro contrato o garantizando otra obligación, pero sobre todo siempre es monetaria, lo que es el gravamen, ¿sí? Y siempre es en las propiedades y esto se hace ante registro público, quién es el quien le pone ahí que hay un gravamen para si en algún momento pues checamos las propiedades, como te mencionaba, tanto ver si es la persona indicada, pues también podemos checar si tiene un gravamen, si ya se pagó, toda pertenece al banco o se dio en garantía para algún préstamo de alguna otra cantidad. Entonces, ese es prácticamente un gravamen. Un juicio es todo un proceso judicial ante un juzgado, es decir, por ejemplo, hay propiedades que nos han pasado por experiencia de que la van a rentar, pero la propiedad todavía no me la pueden garantizar como un solo propietario porque está en un juicio intestamentario o testamentario en el cual ya hay una albacea y me pueden a mí garantizar por medio de un documento oficial de juzgados en que la persona pues está facultada mediante el juzgado porque hay un proceso, pero le da la
la facultad para arrendamiento, entonces también se puede rentar ese tipo de propiedades. Es decir, no importa si por tener un gravamen o por tener un juicio, sí se pueden hacer ciertas operaciones inmobiliarias. Por ejemplo, si tú tienes una propiedad y aún así tú la compraste y se la estás pagando al banco, tú la puedes rentar siempre y cuando pues tú no dejes de pagar tus créditos, o sea, tus pagos de tu hipoteca, pero una casa, a pesar de que tenga un gravamen, se puede dar en arrendamiento, nada más hay que acreditar que la persona sea la legal propietaria. Pero sí se Ah, puede. Ujú. ok. Y ahora, por ejemplo, ¿qué errores en datos de contrato que lo pueden invalidar? O sea, por ejemplo, ahorita me vino a la mente. En un departamento, vamos a poner, ¿qué tan diferente es el tener un departamento amueblado y no uno amueblado? Ajá. Ok. ¿Qué, qué, qué, qué me puede dar ese tema? ¿Qué me puede invalidar? ¿Qué me puede generar? ¿Qué impacto tengo yo como, a lo mejor como inquilino y a la vez y el propietario de ese tipo de cuestiones? Mira, en este tipo de operaciones inmobiliarias en donde el bien inmueble que se está rentando tiene muebles o no tiene, o se está rentando con muebles o sin muebles, principalmente una de las situaciones más importantes de este tipo de operaciones es que el perfil de las personas que te van a rentar la propiedad a veces son menos cuando ya está amueblada. Por ejemplo, hay personas que sí te las pueden rentar amuebladas porque vienen y ya quieren ingresar a la propiedad, porque a lo mejor ese tipo de perfiles son personas que vienen de otros estados o de otros países y pues obviamente no van a gastar en un mobiliario porque ellos se retiran o se mueven. Pero, por ejemplo, en el caso de si lo quieres abrir o quieres rentarla un poquito más rápido por el hecho de que está amueblada, pues es un poquito más difícil el perfil o se limita a lo que te comentaba, porque, por ejemplo, si yo me quiero mudar, pero tengo mis muebles y me la estoy rentando amueblada, pues ya no me conviene, ¿no? Entonces, ese es un Mm. punto muy importante, sobre todo que el propietario y el asesor siempre sabe y tienen que tener muy conscientes es que el perfil es muy diferente de una propiedad sin muebles a con muebles. Otro, al igual, es el desgaste de los muebles y la verdad, los golpes de cabeza que se tienen los propietarios al decir, ya me quebraron tal, o por ejemplo, me ha pasado también que le dan como un valor emocional a los muebles, entonces cuando hay un problema con un solo mueble, puede incluso híjole, echar a perder todo el arrendamiento porque si ese personal, la situación, te dejan de pagar o te hacen batallar como propietario, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros pues sí intervenimos con nuestra experiencia de decir, ok, si lo quieres rentar amueblado, pues tienes que saber que tiene los riesgos de desgaste o que le puedan pasar algo, ¿no? O que también pues a lo mejor disminuya un poco la frecuencia más del arrendamiento. Digo que también es cuestión de muchas situaciones de cómo publicas a lo mejor tu bien inmueble para que salga más rápido, pero sí baja un poquito más el perfil, ¿no? Pero sí darle a conocer al propietario y a la persona interesada, pues que realmente se cuentan con estas características, pero también, como lo decías muy bien tú, colocarlo en el contrato de arrendamiento, si tiene que ir bien especificado o hacer un inventario adicional para que al momento de la entrega, que es, híjole, creo que es la parte más importante de un arrendamiento, no sé si tú me dejarás mentir que al momento de la entrega es cuando pues eso sí estaba, no estaba, ese rayón o estaba quebrado, no estaba quebrado, los vasos, si son 5, eran 6, ¿sabes? Entonces, la verdad, yo recomiendo mejor que sea sin muebles para que se eviten ese tipo de problemas. Pero si así lo desean, hay maneras de hacerlo mediante un proceso para que todo salga bien y al final no tenga ningún problema. Esos son como lo que hemos percibido más por las experiencias que tenemos como Shine. En los contratos, entonces, en este caso, ¿deben de venir en los inventarios? ¿Viene como anexo o cómo vienen, licenciada? Para que la gente vaya entendiendo que si hay, por ejemplo, un tema de una oficina, un apartamento amueblado, cómo viene desglosado para que la gente cuando vaya a entregar o hacer un checklist lo tenga, lo revise, valide que están en las condiciones correctas, porque para cuando lo entregue debe de bueno, quitando el tema del desgaste, debe de estar en buenas condiciones, no óptimas, Ujú. pero sí buenas.
Así es, lo normal prácticamente. Mira, aquí siempre yo aconsejo que sea como un anexo porque al final el contrato es el acuerdo de las voluntades de cómo se va a llevar el arrendamiento. Yo normalmente en una cláusula le pongo que hay un anexo, un inventario anexo y se le anexa obviamente al final, ya impreso y se checa al momento de la firma junto con el asesor y las dos partes involucradas o las partes involucradas. Pero sí es recomendable hacer o la mención que existe un anexo o un inventario o todos al final estarlo imprimiendo para evitar ese tipo de problemas. La verdad es muy sugerible, sí es tardado porque a veces tenemos que estar checar cosita por cosita, pero la verdad al final es una ventaja que te ayuda mucho para tu arrendamiento. Entonces sí, sí, sí lo aconsejo. Correcto. Y por ejemplo, las cláusulas que parecen normales, pero que dejan desprotegido al arrendador. Ajá, o sea, ¿cuáles son esas cláusulas finas, vamos a ponerlo así, o las famosas letras chiquitas que se deben de tener cuidado, que de momento no se ve el impacto, pero cuando pasa algo es que no las leíste? Mira, lo que me pasa mucho, y creo que tú lo mencionaste muy bien hace ratito, es lo del mantenimiento. Hay muchos inquilinos que no ponen atención en el mantenimiento y pasa eso. Oye, fíjese que no me dejan pasar o no tengo ingreso al condominio. Es porque pues sí era sin mantenimiento porque tú lo ibas a pagar. ¿Sabes? Entonces, ese tipo de detalles, o por ejemplo los servicios, hay propiedades condominales, verticales, que en algunos ya te incluyen servicios, ciertos servicios y en algunos no y a veces no ponen atención en eso y pasaba lo que lo comentamos en otro podcast, Chris, que era lo de repente yo no sabía que se pagaba el agua, ¿no? Yo no sabía que la luz se pagaba. Entonces, esos detalles sobre todo de mantenimiento y también los detalles de qué se puede o no se puede hacer en la propiedad. Digo, te voy a contar un casito que nos pasó en el que un propietario sí fue muy complicado, de hecho no le conseguimos cliente porque fue muy complicado por las características que quería del perfil de su cliente. Es decir, no quería que absolutamente hiciera nada en la propiedad. Entonces, pues eso también no está permitido. ¿Cómo le vas a decir tú al inquilino, sabes que te voy a rentar, vas a pagar tu renta, vas a tener la posesión, pero no puedes poner un clavo, no puedes traer a ningún amigo que tenga niños, no puede venir ningún niño, no pueden quedarse a dormir más otra persona diferente a quien yo te renté, y pues el propietario prácticamente vivía muy cerquitas, entonces se daba cuenta de todo. Entonces, sí, son cosas que ellos tienen que checar y que estén de acuerdo, pero que sobre todo esté plasmado. O si llegaron a un acuerdo que a lo mejor no está en el contrato, que sí venga en el contrato para que al final no haya malos entendidos de, oye, no, tú me dijiste que yo me podía venir y que usara el mini split y lo que gastara de luz el mini split no me lo vas a cobrar porque quedamos en un acuerdo y al final es, oye, me debes muchísimo dinero de luz, ¿no? Entonces son cosas que sí tienen o que estar bien plasmadas o que cuando estén plasmadas tengan que estar bien para que no tengan ese tipo de situaciones ambas personas, porque sí es muy incómodo al final del arrendamiento. Ok, gracias, licenciada. Y por ejemplo, en este caso, Shine hace una revisión integral antes de firmar, o qué es lo que les dice ya sea el propietario y al inquilino antes de que plasmen su firma en el contrato o en los documentos y en los documentos anexos. ¿Qué es lo que se les platica, dice y pues asesora, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿qué es uno de los temas más graves que se tiene en México? Y eso lo hablo hasta por experiencia propia, es el tema de la falta de asesoramiento. ¿Por qué lo digo? Hasta en los mismos bancos, la gente le interesa, pues yo quiero tener, ay, no quiero una tarjeta de crédito y no quiere abrir una cuenta y esto y lo otro, y te la pintan tan bonita que realmente cuando ya se hace todo esto, no sabes todas las broncas que te metiste al firmar, ya sea un seguro, un contrato, adquirir una tarjeta que te dice, es que no tiene anualidad. No hay problema, pero no te dijeron que tienes que hacer un consumo mínimo de 300 pesos a lo mejor al mes, ¿no? Y Ujú. entonces eso te va a generar un gasto que no tenías contemplado porque a lo mejor la tarjeta la querías para emergencias, pero ya te están obligando a que la tengas que usar cada mes mínimo con un gasto de 300. Y ellos te la pintan muy fácil ya a lo mejor cuando hablas por teléfono. Pues domicile su Netflix o, no, o domicile tal cosa, su luz o su agua y dices, a ver, entiéndeme. Sí, ¿Por qué claro. no me dices eso antes de contratarla? Porque si me hubieras dicho eso, no lo hubiera contratado. Ajá. Y es Claro. algo que después a la gente le molesta más. Y entonces despotrica contra la marca. Cuando muchas veces la marca
dicen que no les meten la presión, que eso se va dando como un factor de lo del marketing y la cuestión comercial. Pero por el otro lado dicen los jerarcas o los jefes que dicen que sí meten esa presión de que te debes de contratar. Entonces aquí es algo que se va haciendo una mala práctica, ¿sí? Ujú. Por querer cumplir a los números, llegar a los números, omites, mientes, dices cosas que a fin de cuentas, pues se va a llegar. Y puedo decir también, por ejemplo, en Telcel te meten arbitrariamente un seguro. Sí, oye, ¿y a Oh, qué horas lo claro. pedí? Es que por contrato viene. No, 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 a ver, Sí, espérame. ¿Cómo que por contrato viene? sí, Ajá, entonces, si tú no ves esa parte del contrato, ellos no te lo dicen, ¿sí? claro. No te dicen todas estas partes y lo pongo en énfasis con estas marcas, aunque se oiga o digan que no, porque realmente hacen esta serie de malas prácticas. Entonces, el cliente, a fin de cuentas, cuando termina el proceso, se siente timado. Dice, me estás robando a la luz del día, ¿sí? Ajá. Entonces, por eso se dice, perdón, se dice, el vender es un arte, sí, pero no es un arte del engaño, es el arte del convencimiento de algo que va a sacar un beneficio a mediano, corto o largo plazo, dependiendo del producto. ¿Qué hace Shine ahí a diferencia de los demás? Mira, la verdad, qué bueno que me hiciste esa pregunta y te agradezco el espacio para poder aclarar como este cierto tipo como de duda que existe. Es decir, nosotros en Shine lo que hacemos es desde el momento en que estamos haciendo una venta, pues realmente también estamos conociendo a nuestro cliente. Todo esto para saber cómo también le vamos a dar nosotros ahora sí la atención y el servicio que estamos ofreciendo. Para nosotros, lo más importante y sobre todo para Shine en el área legal, creo que sí es bien importante que el cliente sepa bien todas las características de cómo funcionan, de que cómo lo tiene que hacer válido la póliza. Es decir, el contrato se lo enviamos, le damos la información, lo asesoramos, les mencionamos qué es lo más importante, les preguntamos según nuestra experiencia qué es lo que necesitamos para yo poder enriquecer el contrato, porque al final la expertise o la experta soy yo y yo soy quien le voy a dar esa seguridad al cliente, ¿no? Entonces no me voy a esperar a que él me diga qué es lo que quiere ingresar al contrato, sino al contrario, yo lo asesoro y le digo qué es lo más conveniente, también de acuerdo a su propiedad. Por eso es bien importante conocer a nuestros clientes. La póliza de Shine no es para cualquier persona. Realmente Shine sí está bien diseñada para personas exclusivas que realmente quieran proteger a su propiedad y que sea lo más fácil posible para ellos. Es decir, la póliza de Shine está diseñada y está creada para darle esa seguridad, pero sobre todo esa facilidad al cliente para que pueda contratar con nosotros. Entonces, para nosotros sí es bien importante y para todo el equipo de Shine estamos muy capacitados para nosotros ofrecerles la más claridad que tengamos en nuestras pólizas, porque eso nos hace también que tengamos un éxito en cómo funcionen, porque no tienen dudas. Y para nosotros, la verdad, creo que lo más importante es vivir de recomendación. Vivimos de nuestros clientes que son fieles y son leales porque les gusta nuestro servicio. Entonces, la póliza de Shine no es para cualquier propiedad, no es para cualquier inquilino, no es para cualquier inmobiliaria o asesor, es realmente para el asesor que quiere facilitarse su proceso de operación inmobiliaria y para tener garantizada la seguridad y la tranquilidad de tanto de él y de sus clientes. Entonces, esa es una parte importante. Créeme lo que a mí no me conviene ni decir, ay, mira, mi póliza es lo mejor y realmente ni te voy a dar el funcionamiento, pues te voy a vender una póliza y de no voy a salir. Entonces, para Shine fue una cosa que nosotros fuimos viendo y creciendo en cuestión de las diferentes empresas en las que tuvimos oportunidad de podernos preparar y que vimos muchas cosas, tanto buenas como malas, y empezamos como mejor a ver las buenas y decir, ok, pero también a ver y a ponerle más puntualidad a las malas y decir, esto yo no lo quiero hacer en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si tienes la seguridad, la tranquilidad y se te garantiza que la experiencia que vas a tener con Shine es muy sencilla, es muy fácil, pero sobre todo está muy personalizada, entonces realmente es muy exclusiva la póliza de Shine. Perfecto. Ok, pues esto es importante que se difunda, licenciada, porque mucha de la gente tiene el error, y eso me incluyo yo, de pues no, muchas veces no lee los contratos, ¿no? Y eso a fin de cuentas
pasando alguna situación, pues nos impacta primeramente en el tema económico, pero también en la cuestión de tiempo, porque entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que invertir tiempo bueno al malo. Ajá. Entonces es un modo de prevenir. Y algo que se le recomienda a todos, si no sabes el tema, pues asesórate con un especialista, te va a cobrar, pero ¿cuánto va a ser el monto que de lo que te va a cobrar con respecto a lo que vas a tener que pagar por no saber hacer un proceso o por no saber seguir unos pasos? Que a lo mejor mucha gente dice, ay, pues es que es bien fácil. Discúlpenme, no todos tienen la capacidad o el conocimiento para hacer ciertas actividades. No somos todólogos. Por eso hay especialistas. Hay gente que a veces tiene una gran variedad de habilidades, pero no quiere decir que sea experto en todo. Y a unos expertos siempre les falla algo. ¿Por qué? Porque cambia, porque las cuestiones no son iguales a como se hacían hace 5, 10, 15 años. ¿Por qué? Porque todo va cambiando o se va ajustando a las necesidades del mercado o cambiaron cosas de hojas a digital o ya se hace un sistema híbrido. O sea, hay muchas variantes. Entonces es importante que todos vayan asesorándose poco a poco y conocerlo. Sí es importante conocer el tema, pero no dominarlo. Ujú. ¿Sí? El Sí, dominar ya es un arte aparte. sí, así es. Entonces, licenciada, pues no sé si tenga algún punto más que agregar por esta plática, le agradezco el tiempo y pues que realmente todas estas preguntas han sido resueltas de la mejor manera. ¿Por qué? Porque son herramientas que vamos a tener, ya sea en nuestra posición de inquilinos o propietarios, de cómo llevar el bien inmueble a la mejor manera con medio del contrato. Claro. Sí, pues mira, lo más importante es eso, que realmente si tú no conoces del tema, tampoco pasa nada. Al fin y al cabo estamos personas que nos especializamos para eso y que te podemos brindar el servicio necesario y nosotros tenemos esa visión en la cual sí te podemos dar una garantía de lo que puede pasar o no puede pasar, ¿no? Entonces sí es bien importante que también cada persona que se va a acercar a las diferentes tanto asesores inmobiliarios como herramientas como lo somos nosotros, pregunten, no pasa nada, pregunten, que no haya dudas, que si no le entienden una palabra, pregunten, créeme lo que es lo mucho mejor, pero realmente ese tipo de espacios que tenemos, Cris, y que realmente ellos puedan ver cómo pueden evitar ese tipo de cosas, adelante y la verdad yo estoy muy agradecida de poder apoyar en esas situaciones. Perfecto. Pues muchas gracias, licenciada, por su tiempo. Ya terminamos nuestra agua con este calor que hace. Ay, ya sé. Es importante que nos sigan en las redes sociales. Si tienen algún comentario, observación de este tipo de podcast, por favor de ponerlo en los mismos, ya que esto nos hace que vayamos mejorando en cada podcast. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es el conocimiento de algo que no conocemos, ¿sí? Y siempre los valores y todo lo que aporten nuestros escuchas es de suma importancia para mejorar sobre estos temas y sobre el mismo medio. Pues muchas gracias por la atención y que tengan excelente día. Saludos. Adiós. Artlist.io